Muy buenos días. La Universidad para la Paz les da la más cordial bienvenida a la presentación del informe Libertad de Expresión en Costa Rica 2023, una iniciativa de la Oficina de Asistencia Legal para Periodistas. La libertad de expresión es un pilar fundamental en la sociedad democrática costarricense y desempeña un papel crucial en el buen funcionamiento del Estado. Es por ello que la Oficina de Asistencia Legal para Periodistas en Costa Rica realizó durante el 2023 un monitoreo exhaustivo de los medios de comunicación, con el fin de identificar situaciones que podrían poner en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. Este monitoreo incluyó la verificación de situaciones relacionadas con el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los ciudadanos en la vida pública. Aspectos elementales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de este país y de Centroamérica. Para la UPAS es un honor contar con la presencia de tan distinguidas y distinguidos invitados el día de hoy. Le damos una especial bienvenida al doctor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz, y a los excelentísimos embajadores y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan hoy, así como a los representantes de los organismos internacionales acreditados en Costa Rica y a las autoridades nacionales que nos visitan. De igual manera, a las distinguidas autoridades académicas, profesores y profesoras y estudiantes provenientes de distintas partes del mundo, a los periodistas y a los medios de comunicación presentes. También le damos la bienvenida a las personas que se han conectado a este panel a través del Facebook Live de la Universidad para la Paz. Asimismo, queremos agradecer la visita de María Jesús Sosa, quien este año, junto al equipo de Canal 15 UCR, ganaron el Premio Nacional de Periodismo por la serie documental Platos Rotos. Este se encuentra en línea y de manera gratuita. A continuación, el doctor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz, pronunciará la bienvenida oficial. Muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio como rector de la Universidad para la Paz poder darles la bienvenida a la universidad en ocasión especial de poder entregar este segundo informe sobre libertad de expresión en Costa Rica. Este es un tema de particular importancia en la sociedad democrática costarricense, tal como se reseñó y como aparece en el resumen ejecutivo, en un contexto en el cual Costa Rica sufre hoy día los mismos problemas que el resto de América Latina. Hoy día, a diferencia de los años 80, donde todos los artículos, análisis sobre la crisis centroamericana, siempre se decía, con la excepción de Costa Rica, hoy día esto en algunos ámbitos dejó de ser así. El primero de ellos tiene que ver con la desigualdad. América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero es el continente más desigual del mundo. Y Costa Rica, junto a México, a Chile, están entre los países más desiguales de la región. Esto se vincula y tiene un impacto directo en un segundo elemento que caracteriza hoy día a América Latina, es que con menos del 10% de la población mundial somos responsables, según las estadísticas, entre el 40 y el 50% de los homicidios dolosos.
y una parte de ellos vinculados al crimen organizado. La violencia ocupa un lugar cada vez más significativo y esta afecta al conjunto de la población y en particular en algunos países afecta a quienes informan, tanto en los medios tradicionales como en los medios electrónicos. Y por lo tanto, la violencia es un segundo problema regional significativo. El tercero es el crimen organizado, y que la universidad ha destacado también un papel significativo en esto a través de su cátedra sobre comercio ilícito y crimen organizado, porque el crimen organizado hoy día ocupa el primer lugar en la agenda del conjunto de la región, desde México a Santiago o Argentina. La violencia del crimen organizado es algo que se ha incrementado particularmente en Costa Rica, en Ecuador, en Chile, en fin, hoy día crece en todas partes y esto afecta particularmente, en el caso de México, a los periodistas, donde más periodistas han muerto en los últimos años, han sido asesinados, y es una situación extremadamente grave porque se vincula directamente a un nuevo tipo de acción criminal que es el sicariato. Desde esta perspectiva, el plantearse una asistencia legal para periodistas es un tema esencial, porque es generarles una puerta, una ventana para buscar su protección frente a la información que se entrega a la comunidad. El monitoreo del conjunto de las informaciones, tanto digitales como de los medios, lo que muestra es que el discurso del odio crece en los medios digitales. Y el discurso del odio genera más violencia y la respuesta a este es también más violencia. Eso en un contexto global donde lo que prima es la guerra y la paz hoy día tiene un menor peso. Por ello yo quiero felicitar a María Teresa Garrido y al equipo de trabajo sobre este informe que hace un balance y entrega una mirada sobre la libertad de prensa en Costa Rica. Sin libertad de prensa no hay democracia. Sin libertad de prensa no es posible que los más vulnerables se enteren de sus propios derechos. Y por ello el análisis sobre esta situación es esencial. Y desde esa perspectiva, la universidad, después del análisis realizado hace ya 3 años, decidió crear, con el apoyo de la UNESCO, esta perspectiva de asistencia legal para periodistas en Costa Rica. Este es un trabajo que se puede hacer en Costa Rica, porque Costa Rica es una sociedad democrática y donde el Estado de Derecho sigue siendo un aspecto fundamental que prima en la sociedad, más allá de las situaciones particulares que ésta pueda enfrentar. Y por lo tanto, el entregar un informe sobre libertad de prensa es un aspecto esencial en el marco jurídico nacional y en la perspectiva de la defensa de la democracia en general. Así que mis congratulaciones al equipo de trabajo que María Teresa Garrido, directora del doctorado y directora del trabajo sobre libertad de expresión en Costa Rica y Centroamérica, y que está vinculado a una perspectiva más global, es un aspecto esencial. Mis agradecimientos también a la UNESCO por el apoyo dado a este proyecto. Muchas gracias y que tengan un muy buen día en la Universidad para la Paz. Muchas gracias por su palabra, doctor Rojas. A continuación, la doctora María Teresa Garrido, coordinadora de Oficina de Asistencia Legal para Periodistas,
realizará la presentación del informe Libertad de Expresión en Costa Rica 2023, dando a conocer los principales hallazgos del monitoreo y así presentar la dinámica que ha tenido la libertad de expresión en Costa Rica y Centroamérica durante el 2023. La doctora Garrido es también profesora adjunta del Departamento de Derecho Internacional de la UPAS y coordinadora del Comité de Doctorado. Es jurista internacional y posee un máster y un doctorado por la UPAS. Su principal área de investigación está relacionada con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la protección a los periodistas en América Latina. También se ha dedicado a investigar la interacción entre los derechos humanos y las tecnologías de la información y la comunicación. Invitamos a la doctora María Teresa Garrido a presentar el informe. Buenos días a todos y a todas, un gusto tenerlos aquí y sentirlo como en casa. Muchos de ustedes han estado con nosotros en este proyecto desde que iniciamos en 2021 y verlos aquí es esa materialización de esos esfuerzos conjuntos. Y quiero aprovechar primero que todo darle las gracias a los colegas de UNESCO, que fueron los que dieron ese capital, esa semilla para poder iniciar esta oficina de asistencia legal para periodistas. Algunos de ustedes nos acompañan por primera vez y por eso quiero comenzar hablando de la Oficina de Asistencia Legal, cómo la iniciamos, como decía el rector. Esto es un proyecto que se enmarca en la protección de periodistas y específicamente la libertad de expresión. Nacimos como una iniciativa para promover la defensa jurídica de periodistas en Costa Rica. Pero les voy a ir contando cómo eso ha ido evolucionando un poco. La idea es entrenamos, preparamos, pero también asistimos a la persona que lo necesita en el momento de mayor vulnerabilidad, que es justamente cuando enfrenta un ataque. Entonces, nuestro objetivo es brindar asistencia legal rápida, especializada y con perspectiva de género a periodistas y representantes de medios de comunicación que enfrenten agresiones, amenazas, restricciones o presiones excesivas o indebidas, y esto lo hacemos desde febrero de 2022. Y cuando nombramos todas estas categorías es porque, como bien lo señalaba el rector Tatiana al principio, las amenazas que reciben los y las periodistas no están limitados a ataques verbales, ataques físicos. Hemos visto un incremento del uso de nuevas tecnologías para limitar la libertad de expresión. También el uso de mecanismos judiciales para silenciar a periodistas. Entonces, es parte de lo que asistimos, es parte del monitoreo que realizamos. Dentro de la oficina tenemos dos objetivos principales. Uno, justamente brindar esa asistencia legal, y el segundo es hacer este monitoreo que es parte del reporte que hoy les presentamos. Pero para la asistencia legal quiero contarle un poquito de los resultados, porque cuando empezamos este proyecto muchos decían, bueno, pero en Costa Rica de verdad hace falta una asistencia legal, de verdad hay tantos casos como para decir que se necesita proteger a los periodistas. Nosotros dijimos que sí, y la verdad es que los números lo confirman. Hemos atendido a 24 periodistas en el transcurso de 2 años, de los cuales 5 fueron mujeres, 19 hombres, y esto también refleja un poco de la dinámica comunicacional que ha habido en el país y que es parte de lo que tenemos en el reporte. Costa Rica se ha convertido en el centro de recepción de periodistas exiliados, no solo de Centroamérica, sino también de Colombia, Venezuela y otros países de Suramérica. Y dentro de la oficina, a partir de este año, comenzamos a atender casos y solicitudes presentadas por periodistas en el exilio, y por eso los números reflejan que hemos atendido a 8 nicaragüenses, un salvadoreño y 15 costarricenses. La dinámica del país, la dinámica comunicacional también se ve representada en lo que encontramos dentro del reporte, que es básicamente lo que les quiero presentar, pero antes de eso quiero tomar un momento para agradecer a las personas que están detrás de cámara. Yo ahorita estoy presentándolo, pero tenemos a Tatiana Luna, mi colega que está aquí. Ella es periodista nicaragüense, egresada de la Maestría de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo, y ha sido como ese contacto clave para establecer las relaciones con periodistas exiliados aquí en el país. Mariela García, abogada, que estuvo trabajando con nosotros en la oficina, hoy está
con las Naciones Unidas trabajando en otro proyecto, pero sigue siendo parte integral del equipo y una de las personas que también colaboró en la redacción de este reporte. Y Andrea Garrido, ella es periodista venezolana y también se ha dedicado al tema de protección de periodistas desde la perspectiva, por supuesto, venezolana, pero que nos ayuda a informar este reporte. Entonces, ¿qué tenemos para el 2023 en temas de libertad de expresión aquí en Costa Rica? Creo que todos tienen el código QR para que puedan descargarlo, si no, pueden tomarle la foto ahí. Pero lo primero que vemos, y quiero empezar por el capítulo 1, es 3 puntos principales. Costa Rica fue el refugio para el periodismo centroamericano. Hay un incremento de violencia, como lo mencionaba el rector, en la región, y eso ha hecho que muchos periodistas migren y Costa Rica sea el centro de destino. Tenemos un gran número de periodistas nicaragüenses que llegan, se establecen, buscan crear medios de comunicación, buscan crear nuevas alternativas para seguir reportando sobre Nicaragua, pero también para incluirse en la dinámica comunicacional en Costa Rica, y eso es algo a destacar dentro de esta idea del país receptor de migrantes. Después, lamentablemente hay una desmejora de Costa Rica en los índices internacionales de libertad de expresión. Si lo ven en el reporte, tenemos índices de Reporteros Sin Fronteras, que fue uno de los más, digamos, radicales en la baja de Costa Rica, pero que demuestra un poco la tendencia general de ataques a periodistas y medios de comunicación, y lo que ya nos comentaba el rector, el aumento de la violencia general, que se ha vuelto parte cotidiana del quehacer diario de los periodistas y que a su vez involucra esta dinámica de violencia contra periodistas. Después, en el segundo capítulo, hablamos de acceso a la información pública y le voy a dar como prioridad a 2 temas principales. Lo primero es la publicidad de las audiencias de la Asamblea Legislativa que promueven la transparencia. Una de las cosas que favorece el quehacer democrático de Costa Rica es este control dentro de los diferentes poderes, y la Asamblea Legislativa se convirtió en uno de los principales entes para promover esa transparencia. ¿Por qué? Porque invitaron a diferentes funcionarios públicos a participar en la investigación sobre el uso de troles, sobre el uso de los recursos públicos para el financiamiento de los medios de comunicación, también para el financiamiento de los partidos políticos durante las elecciones de 2022 y 2023. Entonces, la Asamblea fue ese ente que nos permitió conocer qué estaba pasando más allá de las discusiones que se daban en otros entornos, y esa transparencia de publicar nos permite efectivamente conocer quién dijo qué, cuándo y de qué manera afecta la democracia en el país. Y después, el Poder Judicial actuó en casos de bloqueos de usuarios en redes sociales y peticiones de información para promover el acceso a la información pública. Una de las cosas que es ejemplar en Costa Rica es el uso de los mecanismos judiciales para protección, principalmente el amparo. La Corte decidió diferentes casos que evitan que los funcionarios públicos, que personas que están en el quehacer político del país puedan bloquear usuarios de redes sociales. Y esto es importante en esta dinámica comunicacional que se mueve de lo físico a lo digital, y en donde lo digital empieza a tener una primacía comunicacional bien importante, sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, tener este tipo de decisiones que buscan proteger, primero, que las personas puedan acceder a la información, que su acceso no sea restringido en páginas oficiales, sitúa a Costa Rica en una posición privilegiada de protección al acceso a la información pública. Después, uno de los capítulos que yo diría que es más comprometedor es el aumento de la violencia contra periodistas. Cuando nosotros iniciamos este proyecto en 2021, habían muy poquitos datos de qué era lo que sucedía, uno que otro caso aislado, muchas personas hablaban de situaciones que ocurrieron en los 80, en los 90, y hoy lamentablemente tenemos ataques verbales que han incrementado notoriamente y que se traducen en ataques físicos. Cuando nosotros hablamos de discursos estigmatizantes, discursos discriminatorios, lo que hace es que la población actúe sobre esos discursos. Entonces, por ejemplo, tuvimos periodistas que fueron perseguidos por las audiencias, golpeados por las audiencias porque estaban reportando situaciones en áreas donde no eran bienvenidos. Fuimos a presentar este proyecto en una universidad y uno de los chicos, estudiantes,
reportero de calle, de sucesos, nos decía: a mí me gritaron prensa canalla, y yo solo iba con mi chaleco de prensa, y esas cosas que empiezan a demostrar un ambiente hostil contra los medios de comunicación se deriva de este aumento de ataques verbales que se transfieren a ataques físicos, y por eso la preocupación de seguir midiendo este tipo de situaciones. Después, esto no solo afecta a periodistas, sino que también afecta a dueños de comunicación. En el reporte van a ver el caso de Lionel Baruch, uno de los dueños de CR Hoy, uno de los medios que ha sido afectado, pero también han habido diferentes formas de traer a como esta discusión pública el caso de Lionel, con financiamiento a partidos políticos, financiamiento al medio de comunicación, cuestiones un poco más personales relacionadas con su familia, y lo presentamos como un caso emblemático de situaciones que se pueden dar contra dueños de medios de comunicación que no necesariamente están relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, pero que se terminan convirtiendo en una limitación indirecta a la libertad de expresión. Después, el uso de la inteligencia artificial para atacar a mujeres periodistas, y quiero enfatizar uno de los casos que también está en el reporte: una periodista que utiliza Instagram básicamente para publicar sus reportes. Publicó una foto de ella en la playa y a través de inteligencia artificial transformaron todo su cuerpo y ella tuvo que realizar las denuncias, pero este es un caso que casi no tuvo publicidad, quizás muchos de ustedes no escucharon, pero que nos demuestra cómo la violencia de género se manifiesta contra periodistas en nuevos entornos digitales, y que lamentablemente vemos un incremento también en el caso de los troles. El uso de los troles influenciaron la comunicación en el país, y le dedicamos un capítulo completo. Es la primera vez que en Costa Rica vemos el uso de estas nuevas tecnologías, que no solo utilizan inteligencia artificial, sino otro tipo de tecnologías para crear dinámicas comunicacionales que influyen en el discurso. Entonces, el uso de los troles y herramientas de inteligencia artificial ha dado lugar a nuevas formas de ataque cibernético. Y una de las cosas que muchas veces pensamos es que necesitamos tener millones de seguidores para influenciar la comunicación. Y una de las cosas que vimos el año pasado es que un troll que tenga 1.500, 2.000 seguidores puede efectivamente influir en la comunicación, puede desviar atención hacia ciertos temas e inclusive promover violencia. Tenemos casos de personas que utilizaron fotografías de personas reales. Hay un caso de un colombiano que efectivamente denunció en Facebook diciendo: yo no soy esa persona, yo no soy ese troll, y empezamos a ver esto que se manifiesta en el panorama comunicacional y que nos tiene que crear diferentes alertas en cómo monitoreamos el tipo de violencia. Porque si tenemos una comunicación influenciada por este tipo de mecanismos, quizás lo que vamos a ver no quiere manifestar la realidad de todo el país, sino de algunos grupos que están controlando este tipo de comunicación. En el capítulo 5 lo van a poder ver con más detalle. Tenemos asignación de recursos públicos, pautas publicitarias y medios de comunicación. Y una de las cosas que se utilizó muchísimo fue la idea de la democratización de la pauta publicitaria. Quienes hemos trabajado este tema y estudiado, es uno de estos discursos que todos queremos, ¿sí? Que haya mejor financiamiento para los medios de comunicación, que haya una mejor redistribución de los fondos públicos. Sin embargo, vemos que el año pasado esto se utilizó para silenciar a medios específicos. Y esta democratización de la pauta no era con fines de democratizar, sino de silenciar algunos medios de comunicación, y es parte de lo que espero que hablemos un poco en el panel con los periodistas que nos van a acompañar más adelante. Y por último, el uso del espacio radioeléctrico sigue siendo un tema bastante importante para la comunicación del país. Empezamos con discusiones relacionadas con el uso y otorgamiento de concesiones de 5G, y esto no es tan común de incluir en reportes de libertad de expresión. Sin embargo, para nosotros el tema de 5G es esencial para la comunicación digital. Si vemos que hay un mayor número de personas que tiene acceso limitado a el Internet, a dispositivos móviles, a información en este sector, vamos a tener una
un silenciamiento quizás de algunos grupos. Entonces empezamos a prestarle atención a estas discusiones de cómo van a funcionar las redes 5G. Se espera que este año haya algún tipo de licitación, es una de estas áreas que esperamos que haya más discusión el próximo año, igual con la concesión de radio y televisión. La televisión sigue siendo en Costa Rica uno de los principales medios de comunicación que genera mayor confianza, y estamos en toda la discusión de quién va a tener las concesiones para el año que viene. Este año se hizo una extensión por año y medio para darle tiempo a la SUTEL y al MISIT de generar este cartel de licitación. Sin embargo, es una de estas áreas a las que hay que prestarle atención porque puede ser que nos cambie el panorama mediático completo del país. Y por último, la revisión de tarifas por el uso del espacio radioeléctrico es parte también de la discusión, es parte de la negociación que se está dando. No se paga lo suficiente según ciertos sectores, se tiene que incrementar este monto. La pregunta es de qué manera se va a hacer. Todavía eso está en discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Hemos visto este año en particular muchísimas discusiones al respecto, y es una de estas áreas que influye en el ejercicio de la libertad de expresión, y por eso le hemos hecho seguimiento. Y bueno, cuestiones a seguir para continuar con este tema. Protección de datos personales almacenados por instituciones públicas y privadas. Vimos que hay ataques, ciberataques de robo de datos, y entramos en esta dinámica. Bueno, ¿qué pasa cuando los datos los tiene el sector público? ¿Quién responde? ¿Ante quién responde? ¿De qué manera lo hace? Todavía quedan muchas incógnitas. La legislación costarricense todavía no nos da respuesta a estos temas, sin embargo es algo para verificar. En el reporte incluimos un caso de una persona que denunció al BAC por la transmisión de datos personales. Estas discusiones también se tienen que plantear dentro de la perspectiva de libertad de expresión, porque las empresas, el sector público, el sector privado están recolectando nuestra información y necesitamos saber con qué fines, para qué podemos hacer. Está relacionado con el derecho al olvido, el derecho a la rectificación de datos y otras áreas relacionadas con la libertad de expresión que todavía queda pendiente de definir en Costa Rica. El uso de nuevas tecnologías para influir en la agenda mediática, como eso ya lo comentaba anteriormente. La distribución de la pauta publicitaria y el espacio radioeléctrico, ya se abrió, digamos, esa caja, y ahora esa discusión continúa. Es necesario darle como mayor seguimiento a lo que está sucediendo en esta área. El aumento de los ataques verbales contra instituciones públicas que afectan la legitimidad y el sistema democrático costarricense. Como mencionaba anteriormente, los ataques verbales ya no van solo contra periodistas y medios de comunicación, sino que también involucran a representantes de otros poderes, y esto lo que empieza a hacer es a erosionar las bases democráticas del país. Está relacionado con libertad de expresión, ya no con periodistas como lo planteamos al principio, pero es otra de esas áreas en las que creemos que es importante dar mayor seguimiento. Y por último pongo el caso del periodista Marlon Mora. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con este caso. Un periodista de la UCR que fue condenado por difamación e injurias, una condena un tanto desorbitante, diría yo. Tiene todos sus bienes embargados, es una persona que ya no trabaja en el medio, y este caso en particular tiene el potencial de establecer nuevos lineamientos en cómo los periodistas van a protegerse quizás, o cómo van a dejar de reportar ciertos temas justamente para evitar casos de difamación e injuria. Entonces es otra de estas áreas en las que queremos prestar atención, porque tiene el potencial de cambiar la dinámica legislativa y judicial de la protección de periodistas en estos temas. Con esto termino la presentación para darle paso al panel. Muchas gracias, doctora Garrido, por estos interesantes hallazgos que reflejan el retroceso de ejercer el periodismo en un ambiente libre de violencia y el deterioro de las garantías para el acceso a la información pública. Ahora, continuando nuestro evento, tenemos el honor de contar con un panel de periodistas de gran trayectoria nacional e internacional, quienes compartirán sus perspectivas sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica y los hallazgos del informe presentado. Al final del panel tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Permítanme presentarles a los distinguidos panelistas.
El periodista costarricense Álvaro Murillo, con más de 22 años de experiencia en la cobertura política del país y de Centroamérica. Asimismo, ha dado cobertura a temas económicos, sociales y ambientales. Es periodista del semanario Universidad, del diario El País, de la agencia Reuters, además de compartir espacios en radio y proyectos especiales. Murillo también es el presidente de la Red Centroamericana de Periodistas, un espacio que busca trabajar conjuntamente y de manera coordinada contra el autoritarismo y los desafíos que éste implica por la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente en la región. Lo invitamos a pasar, Álvaro. Okay. En el panel también nos va a acompañar la periodista Andrea Solano Ulloa. Andrea es periodista y productora costarricense con más de 16 años de experiencia, especializada en la cobertura de temas internacionales y culturales. Como corresponsal para la agencia Xinhua y CGTN en español, reportó sobre eventos internacionales claves, fortaleciendo su expertise en comunicación estratégica. Ha trabajado para medios de alto perfil como el conglomerado de medios China Media Group. Ha desarrollado proyectos junto a la cadena Univisión. También se destacó como periodista y productora en el canal 44 en Costa Rica. Andrea se desempeñó como ministra consejera y cónsul general de Costa Rica en la República Popular China. Este cargo le permitió consolidar relaciones entre ambos países y fortalecer el intercambio cultural y comercial, posicionándose como especialista en comunicación intercultural. El tercer panelista que nos acompaña es el periodista Aarón Sequeira. Él es filólogo y periodista con 16 años de experiencia en cobertura política, encargado de la cobertura legislativa en la sección de política del diario La Nación, así como de coberturas políticas y electorales en general. Es bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica, trabaja actualmente como reportero parlamentario en los medios del Diario Extra y La Prensa Libre, donde inició su trabajo periodístico en el 2008. También ha sido corrector filológico en diarios como La República y La Prensa Libre. Este panel será moderado por la doctora María Teresa Garrido. Ahora sí, los invito a todos los panelistas a subir. Un placer en comenzar esta conversación con ustedes el día de hoy. Una de las cosas que nos planteábamos cuando decíamos, bueno, vamos a presentar el reporte y con quién lo vamos a hacer y de qué manera, lo que dijimos fue lo mejor es tener a los periodistas que hacen las noticias, que sirven e informan este reporte aquí con nosotros. Y justamente para comenzar quiero invitarlos a que digan, bueno, esos temas que ustedes dicen hay que prestarles más atención, nos llamó la atención del reporte, quizás alguna experiencia que quieran compartir. Entonces, bueno, voy a empezar con Álvaro, que lo tengo al lado, y después vamos con Andrea. Bueno, buenos días a ustedes aquí en la Universidad para la Paz, al esfuerzo para la Oficina de Protección Legal, al trabajo que hicieron ustedes con este informe, porque el hecho de que, como bien decía el rector ahora, Costa Rica tenga una situación menos deteriorada que los otros, no significa que no se esté deteriorando, quizás a un ritmo mayor a otros países, con la consideración de que además Costa Rica no solo es Costa Rica en sí misma, sino que Costa Rica acoge a periodistas, a medios, a actores del hábitat de la información para toda Centroamérica, sobre todo con periodistas nicaragüenses aquí, y bueno, por supuesto que lo recoge el informe también, pero también con el establecimiento de medios como el Faro, salvadoreños
medio salvadoreño El Faro, establecido aquí, que también lo recoge el informe, y no es casualidad, porque Costa Rica es un país que nos permite esto, estar aquí reunidos sin miedo a que vengan de repente, vaya a saber quién, fuerzas oficiales, fuerzas paraoficiales, a acosar, a intimidar, a, entre comillas, protegernos de nosotros mismos, puede ser, quién sabe. Entonces es importantísimo esto. Digamos, Costa Rica es un ambiente privilegiado en relación con nuestro contexto, la institucionalidad, hay que decirlo una y mil veces, funciona no perfectamente, pero funciona, y todavía permite recurrir a actos de abuso de poder en las instancias donde corresponden. Y esto, no dudo que para ustedes que trabajaron el informe y que vienen muchos acá de países en donde la libertad de prensa ha sido incluso arrasada, como es el caso de Nicaragua, es de envidia para muchos el sistema institucional que tiene Costa Rica, que también es parte del discurso de ataque, porque por supuesto una forma de afectar la libertad de prensa es afectar a esas instituciones que protegen esa libertad de prensa, y no tanto. Tensa, por favor, yo agradezco mucho que le hablemos de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y yo mismo, nosotros los periodistas tendemos a ser casi autorreferenciales y hablar de la libertad de prensa, pero es que es la libertad de información, finalmente, es mucho más importante que la libertad de prensa y que la libertad de expresión, que son medios. La libertad de expresión de los periodistas es un medio para que se cumpla la libertad de información, para que haya sociedades sanamente informadas, porque sin periodistas eso es literalmente imposible. Es imposible, como sin enfermeros y médicos es imposible garantizar el derecho a la salud, a la atención sanitaria, pues sin periodistas en un ambiente libre es imposible que haya sociedades con salud informativa, por usar la misma expresión. Entonces, yo de verdad agradezco muchísimo que se hable de esto, que se hable del deterioro que estamos teniendo en Costa Rica, y poner el énfasis muchísimo en la necesidad de convencer a la sociedad, a los actores, la academia, empresarios privados, asociaciones civiles, asociaciones comunales, de barrio, hasta los equipos de fútbol, las iglesias, a todo tipo de organización, de la necesidad de un periodismo libre, porque en otros tiempos ser periodista era, ¿verdad?, era como al que su padre le decía: hey, vaya, dígale que usted es periodista. En otros tiempos es: hey, hijo, no diga que es periodista, ¿verdad? Poco a poco vamos llegando a esos ambientes en donde ese no diga que es periodista puede ser para que se cuide de algún insulto, que se cuide de alguna agresión, que le permitan entrar a un lugar como otra persona podría entrar, pero en el momento en que vean que usted es periodista dicen ya no, o para que lo acosen digitalmente, o para que lo agredan, hasta llegar a otros ambientes mucho más extremos, como lo que ocurre en otros países de Centroamérica, específicamente Honduras. Ocurrió todavía el año pasado asesinatos de periodistas por su labor informativa, o en el caso de Nicaragua, encarcelamiento, exilio. Y cuando uno dice estamos blindados en Costa Rica para ello, en otros, hace poquito tiempo uno diría es absolutamente imposible que eso ocurra. Yo creo que es importante que esto se visibilice justamente para que efectivamente esto nunca llegue a ocurrir y podamos seguir siendo un punto de acogida para el periodismo regional en general. Muchísimas gracias, Álvaro. Andrea. Bueno, muchísimas gracias, y agradecida con la Universidad para la Paz, con el rector don Francisco Rojas, con la Oficina de Asistencia Legal, porque en el 2021 yo tuve la oportunidad de hacer la certificación de periodismo en tiempos de crisis aquí, y durante esos meses que fue en pandemia me dio las herramientas necesarias para entender realmente qué es la libertad de expresión
y por qué tenemos que estar aquí alzando la voz para defender lo que es la libertad de expresión y la libertad al acceso a la información. Actualmente estamos viviendo una coyuntura muy atípica de Costa Rica, el cual se ha convertido como norma ver en los medios de comunicación agresiones a periodistas, físicas, verbales. Lamentablemente se aplican lo que son los discursos de odio, y como periodistas a veces tenemos que sentirnos, es frustrante ver lo que está pasando ahorita en Costa Rica. A uno le duele porque uno dice, ¿hacia dónde vamos? Siempre ha existido una relación, una tensión entre la prensa y el gobierno, pero esta coyuntura actual es muy atípica. Y por eso creo que hoy estamos aquí. Costa Rica siempre se ha distinguido a nivel internacional por defender los principios democráticos, los cuales están tutelados en nuestra Constitución política, y también tenemos instrumentos internacionales que los tutelan, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Dice el informe, una frase que me quedó grabada, Costa Rica es el último bastión de la región para la libertad de expresión, y mantener ese liderazgo a nivel internacional es lo que nos trae hoy en este espacio de discernimiento y de discusión. Otro de los puntos, digamos, claves que yo encontré dentro del informe, cual me parte el corazón, es ver cómo pasamos de un puesto 8 a un puesto 23 en los rankings internacionales de libertad de expresión. Eso es alarmante, y eso tenemos que hablar y tenemos que alzar la voz como periodistas, como productores, como personas que ejercen la libertad de expresión en Costa Rica. Y bueno, como mujer periodista también me siento responsable en alzar la voz por las violencias que están sufriendo las mujeres periodistas, cuales son víctimas de acoso, son víctimas, como compartía ahora María Teresa, una periodista que subió una foto en Instagram y que utiliza la inteligencia artificial para supuestamente utilizarla con su cuerpo desnudo. Es intimidante, eso es parte de una cultura machista y misógina que lo que quieren es censurar a las mujeres periodistas, y eso no se puede permitir. Eso nosotros como mujeres no podemos permitirnos, y tenemos que venir a alzar la voz también. Ese acoso en redes está convirtiéndose, se está normalizando, siento que eso es lo peor, se está normalizando. ¿Por qué? Porque preferimos callar y decir, bueno, yo ya no voy a opinar sobre este funcionario público porque me pueden decir algo, me pueden hacer algo en las redes sociales. También estamos viendo cómo las nuevas tecnologías, y como han surgido el tema de los troles, de los bots, que son también herramientas para amedrentar. Lamentablemente las redes sociales en un inicio nacieron para abrir espacios de discusión sanas y compartir, ahora se utilizan para otros fines, el cual también está reflejado en el informe. Y lo que llama la atención de este reporte es que ya no son datos o cifras. El informe refleja casos con nombres y apellidos de periodistas, como mencionaba ahora María Teresa, Marlon Mora, Jason Ureña. No son datos, son nombres y son humanos los que están ahí reflejados, y por eso tenemos que estar acá. Y por último, que ahora lo vamos más a ahondar, es el tema de la ubicación de los medios centroamericanos. Hay muchísimos periodistas que todavía ven ese halo de esperanza aquí en Costa Rica, y es lo que tenemos que defender, como en el caso de El Salvador, los periodistas de Nicaragua, que incluso hoy nos acompañan, y el caso de Guatemala. Entonces, por eso es importante que hagamos este tipo de espacios de discusión y de diálogo para ver cuál es el panorama que nos enfrenta la libertad de expresión, el acceso a la información, y hacia dónde tenemos que seguir para defender esos derechos fundamentales y tener el ejercicio libre de una prensa libre e independiente, como siempre se ha caracterizado Costa Rica a nivel internacional. Muchísimas gracias, Andrea. Haré una reflexión inicial. Buenos días a todos, muchísimas gracias a la Universidad para la Paz por esta invitación, al señor rector, don Francisco, a María Teresa por la invitación, y a todos ustedes, los que están aquí presentes. Yo, para empezar, quisiera decir que, tal como lo establece la Constitución Política, la libertad de expresión no solo implica el derecho de manifestarse y difundir libremente ideas, sino también de hacerlo responsablemente, y responsablemente ante eventuales abusos. Y lo señalo porque
a partir de lo que el informe refleja muy bien, que es este tema de la pauta, se me olvida el término, la democratización, tanto no me calza en eso que ha sucedido, que la democratización de la pauta ha hecho que se utilice el dinero público de una forma en que ya, digamos, la jurisprudencia iberoamericana establece que el periodismo se puede ejercer libremente, pero esto ha hecho que personas a sueldo, con un perfil en redes sociales, lleguen a banalizar la profesión al punto de decir que todo es periodismo y no hacerlo de forma responsable, tal como lo exige y lo demanda la Constitución política. Eso, para empezar, quisiera resaltarlo. Pero también ya Andrea hacía referencia a casos específicos que se mencionan dentro del informe, y a partir de los cuales yo quiero decir que, por ejemplo, el caso de Jason Ureña es un caso muy relevante, no por lo que le pasó a él, sino porque él, tal como lo dijo Álvaro, utilizó los mecanismos jurídicos establecidos en el país para poder hacer valer esa libertad de expresión. Fue a la Sala Constitucional, y la jurisprudencia que la Sala Constitucional dictó es muy relevante porque está señalando directamente que desde las más altas esferas del país y del poder político se está validando el discurso de violencia, y esto es como una especie de cascada. Al validarse desde... Ha pasado en otros países, ha pasado en Estados Unidos con discursos de ciertos políticos, al validarse la violencia verbal desde las más altas esferas, esto hace que una serie de seguidores repitan este tipo de violencia y se vea en las redes sociales, se vean ataques directos a periodistas. Y también, digamos, tal vez hay casos un poco más anónimos de gente que dice: no voy a pelear, no voy a ir a desgastarme en un proceso, esto me tiene mal, y simplemente dejan la profesión, se dedican a otra cosa. Hay muchos casos de este tipo en los últimos 2 años, y eso, digamos, también hay que prestarle atención, digamos, temas como las frases que se mencionaban en la resolución de la sala, este caso de Jason Ureña, donde en una conferencia de prensa que tiene un fin muy loable, una conferencia de prensa es para poder tener respuestas ante dudas que la ciudadanía necesita evacuar, y lo que el periodista, en lo personal, que al fin y al cabo el periodista es una especie... Podría decirse que una especie de traductor, una especie de transportador de información, de simplificador de información en muchos casos, y lo que el periodista recibe son términos como malditos, sicarios, asesinos a sueldo, ratas, etcétera, etcétera, y el más suave de todos ellos, que se le llame a uno prensa canalla. Eso hace mucho, da mucho que pensar en un país, digamos, donde no solo el respeto ha sido la norma, sino también el libre ejercicio, la posibilidad de acceder a esa información y trasladarla a la gente. ¿Qué pasa con el lector? Muchas veces el lector está en su vida diaria, está desarrollándose en sus actividades, pensando en qué comer, en cómo trabajar, cómo tener una casa, etcétera, y no está viendo lo que se está aprobando en la Asamblea, lo que se está decidiendo con una directriz del Poder Ejecutivo, y eso es lo que el periodista intenta hacer al fin y al cabo. No es que la labor del periodista es ir y molestar exclusivamente por molestar. Eso por una parte. También quisiera llamar la atención sobre la negativa, la simple negativa. Tal vez no es violencia, tal vez la negativa no es agresión como tal, pero la negativa a obtener información que muchas veces se ha dado, y que además en estos últimos 2 años se ha aplicado a través de el uso extremo de los plazos. Cosas tan simples como que, digamos, la normativa generalmente regula que la entrega de información se debe hacer en un máximo de 10 días, y el uso extremo de los plazos nos ha llevado a que las instituciones públicas, por directrices políticas, se utilicen
información que está ahí, información que es de acceso incluso directo, se alargue a 10 días y tal vez es un tema candente, un tema muy actual, un tema muy necesario, a veces incluso temas tan simples como transporte público, obra pública, y nos han, digamos, la estrategia es llevarnos al límite con esos plazos. Un anuncio, digamos, tal vez no saben que ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó una ley marco de acceso a la información pública que busca establecer como marco legal toda esta normativa para acceder a la información de manera expedita, de manera simple, y no solo para periodistas, que bien decía Álvaro, al fin y al cabo, digamos, la información la pueden o la deben y tienen el derecho de obtenerla todos los ciudadanos. Entonces, esta legislación, que esperemos se apruebe muy pronto, tiene la intención de que cualquier persona pueda exigir información en una institución pública, se le establezcan los medios lo más simples para acceder a través de formularios y paliar un poco esto. Y para terminar con esta primera intervención, querría hacer énfasis en el tema del acceso a los audios, el tema de los audios de presidencia que se publicaron el año pasado y que permitieron conocer conversaciones, que permitieron conocer, digamos, incluso estrategias desde el Poder Ejecutivo sobre manipulación, sobre uso de dinero público. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a partir de la difusión de documentación o de datos que al fin y al cabo la Fiscalía y el Poder Judicial ha determinado que son de interés público, se sienta un precedente o se consolida una situación que es, yo como periodista muchas veces tengo acceso a fuentes que tienen temor también, porque los funcionarios públicos también tienen el temor de dar a conocer información que es relevante, que debe ser conocida, y al fin y al cabo la jurisprudencia, la ley costarricense establece que el carácter público, y no solo de la información, de las conversaciones, sino también de las personas que están emitiendo esta información, hace más relevante o más importante aún que se difundan y que este mecanismo se pueda utilizar, porque también muchas veces como periodistas, sean periodistas ciudadanos o periodistas de medios electrónicos, de redes sociales o de medios tradicionales, muchas veces tienen o tenemos el temor de dar a conocer una información y no solo sufrir el acoso público, que sucede mucho en algunas redes más que otras, y les soy sincero, digamos, yo estoy en X, estoy en TikTok y estoy en Instagram, y el grado de violencia que recibe uno en TikTok y en X es súper relativo, mucho más allá del que se puede recibir en Facebook y en Instagram. Entonces esto me gusta que esté en el informe y que esté bien reseñado esa posibilidad de dar a conocer información como estos audios. Muchas gracias, Aarón, y de hecho quiero aprovechar para repreguntarte sobre esto, porque dijiste cuestiones como nos causa temor, hay ataques, entonces como reflexionar un poquito más en eso de cuál es el impacto que tienen estas situaciones de limitaciones de acceso a la información pública para el ejercicio del periodismo, o algo interno, cuando llegas a la sala de redacción, ¿cómo lo discuten? ¿Cuál es el efecto que tiene quizás en periodistas más jóvenes, periodistas que están iniciando esta carrera, que a lo mejor no van a decir como Aarón, yo voy y lo publico, sino que qué sucede a lo interno? Si nos puedes expandir un poquito esa idea. Yo creo que tal vez la experimentación de situaciones inéditas ha hecho que en las redacciones se tenga que reflexionar sobre mecanismos para acceder a la información, pero también para estar uno muy seguro, porque, a ver, parte del asentamiento de esta libertad de información es el hecho de ser responsable al publicar la información que estoy dando a conocer, porque cualquier fuente me puede venir y compartir un dato, un documento que puede resultar
erróneo, que yo puedo cometer el error que yo recuerdo mucho en esta novela de Stieg Larsson, que se llama Los hombres que no aman a las mujeres, donde Mikael Blomkvist, el personaje principal, al final termina en un proceso legal por información que una fuente le entregó que era falsa, básicamente. Entonces, digamos que eso presenta un reto ante situaciones inéditas, pero también no es solo el acceso a la información, sino mecanismos de, nosotros, incluso como redacción en La Nación, hemos pensado, ¿cuándo acudimos a la sala constitucional? ¿Cuándo estamos dispuestos a utilizar recursos y utilizar tiempo, utilizar personal para exigir información? La información que estamos solicitando es de tal importancia que requiere ese mecanismo, esa estrategia, pero también, mucha gente muy experta, incluso medios que están empezando, medios como No Pasa Nada, medios en redes sociales, tal vez no tienen el expertise, no tienen abogados, por ejemplo, que tiene un medio grande como La Nación para recurrir a esto, y ahí, digamos, es donde yo resaltaría la asistencia legal que ustedes están entregando, no solo para protegerse como de los ataques, de la eventual persecución, sino también para tener tips, estrategias, consejos sobre cómo acceder a información de forma fácil, de tener esos mecanismos. Y voy a añadir algo en el tema de la salud mental de los periodistas, porque también se conoce uno en el ambiente, digamos, a casos de periodistas que sienten tal acoso, tal presión mediática, que incluso, digamos, eso añadiéndole a la presión propia de trabajar en un medio, sentir la obligación de publicar bien y además responsablemente, y esto genera casos de ansiedad, genera casos de nervios, genera casos de personas que dicen, no, ya está el acoso, incluso gente que ha estado en las conferencias del gobierno y que dice, no más, no quiero esto más. De hecho, creo que eso nos sirve para conectarlo con un poco el trabajo que hace Álvaro y todo el tema de financiamiento de medios. Si ven en la bibliografía, uno de los que más citamos fue el trabajo de Álvaro en esta parte. Entonces, Álvaro, ¿cómo este tema de limitación de acceso, de cubrir este tema de pauta publicitaria en periodo electoral, se convierte en ese desafío de acceso a la información pública, pero que también lleva a violencia en diferentes aspectos? La vulnerabilidad de los medios tiene muchas fuentes, obviamente. El cambio tecnológico es algo mundial. Afectó a los medios tal como los conocíamos hasta hace poco tiempo, aunque en principio se cree que los ayudaba. Lo cierto es que los medios de comunicación perdieron su monopolio. Lo digo en tercera persona, porque los periodistas y los medios de comunicación son parte, por supuesto, de un mismo núcleo, pero son actores diferentes. Por lo menos en Costa Rica, los medios de comunicación son sobre todo empresas privadas, y como empresa privada buscan una rentabilidad, un lucro, y pues en búsqueda de ese lucro, pues los caminos pueden ser muchos, desde seguir siendo medio de comunicación y acomodarse a algunos intereses del gobierno de turno, que puede ser que pudo haber sido el anterior o el trasanterior, o también de reducir operaciones, pauperizar la condición laboral de los periodistas, que ha ocurrido aquí sin ninguna duda, en Costa Rica también. Entonces, digamos, las opciones son muchas. Obviamente, en tiempos electorales todo está, además de muy agitado, hay también muchos cálculos, muchos intereses y hay mucho dinero en la cálculo. Y digo mucho dinero porque está la expectativa de que luego el Estado reembolse algunos gastos de los partidos políticos, aquí asumiendo todos legalmente de que no entra plata indebida de vaya usted a saber dónde, que también mueve la campaña electoral, y sería ingenuo pensar que no, ni ahora ni antes. Hay que recordar aquí que muchos de los problemas de ahora
no son de ahora, bien, los venimos arrastrando y se juntan con nuevas realidades, y entonces es cuando los medios de comunicación se vuelven todavía más vulnerables. Y ni qué decir cuando llega la situación, alguien diría que tiene que ver la desigualdad con la vulnerabilidad de los medios. Bueno, a más desigualdad de un país, más crimen, a más crimen organizado, más vulnerabilidad sobre los medios. Y estamos hablando aquí en San José relativamente, aquí en la UPAS en San José relativamente, pero si vamos a hablar del periodismo en las zonas costeras, no quiero ni pensar en la realidad de algunos colegas que sí intentan hacer periodismo y no solamente propaganda de la ferretería del pueblo o de la línea de autobuses o del alcalde del momento, colegas que sí quieren hacer periodismo en ambientes en donde el crimen organizado está más normalizado incluso en algunas zonas del país. Es obvio que ellos están más desprotegidos, que son más débiles y que están en un entorno mucho más variado y abundante en amenazas. Entonces, se juntan todos estos factores y entonces es difícil pensar en la solvencia de los medios de comunicación. En un país en donde hasta hace muy poquito tiempo los cooperantes internacionales, llámese gobiernos o llame agencias, decían, no, Costa Rica, no me venga usted a pedir ayuda para sostener un medio de comunicación porque, o sea, eso es que ustedes me llegan, es como que me llegan a pedir, no sé, cocos en la playa. No necesitan. Tenemos realidades diferentes en Nicaragua, en El Salvador, en el Triángulo Norte, etcétera, etcétera, relacionados también con crimen y con medios de comunicación. Entonces Costa Rica no cuenta, estaba de entrada excluida de cualquier posibilidad de cooperación para sostenibilidad de los medios. Poco a poco ha cambiado eso y hay ahora algunas ventanas, algunas puertas que se abren para algunas iniciativas también, digamos, de esta nueva realidad, o medios nativos digitales, o de digamos, medios un poco más autorreferenciales de la persona que lo crea, por ejemplo, Delfino. Pero se pregunta uno qué pasa con los medios tradicionales grandes también, que tienen un poder de influencia, por más que el presidente Chávez en este momento diga que no lo tienen. Bueno, no lo tienen, pero los menciona cada 5 minutos en sus discursos. Entonces, si no fueran influyentes no los mencionaría, o no quisiera hacerlos influyentes por boca propia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad de esos medios de comunicación? Sabiendo que son empresas privadas y que quieren lucrar también. Bueno, lucrar de un servicio público, cosa que no es rara en este país, ni en ninguno, se lucra con el servicio público de la salud, de la educación, ni qué decir, del transporte. Entonces, el periodismo entra en ese saco también, de servicio público y de actividad lucrativa. Ahora, ¿cuál es la solución? No sé. Después de todo esto, no sé y no lo sabemos. Si alguien aquí la sabe, por favor, antes de sacar una patente, compártala con algunos otros, por favor, porque es cierto que está siendo muy difícil en este desorden informativo producto de la tecnología, que en un principio está bien el acceso por cuenta propia, pero todos sabemos que obviamente que hay actores de poder que con mucho dinero y que tiene que ver con el proceso de la supuesta democratización de la pauta, que no es tal, intentan incidir y aprovechar parte de este caos informativo a los que estamos sometidos. Entonces, es vulnerabilidad por todos los lados y hay que poco a poco buscar, tocar puertas hacia afuera, también mostrar. Este informe nos puede ayudar mucho a eso. Llegar y decirle a agencias internacionales, a gobiernos, a algunos representantes están aquí, decirles, es que esto es lo que pasa en Costa Rica. Lo que pasaba hace 10 años o 20 ya no es tal. Y necesitamos también posibilidad de seguir siendo como decía el informe de Reporteros Sin Fronteras, el último bastión de Centroamérica. Entonces, para poder seguir siéndolo, necesitamos eso y necesitamos también mantener la conexión con nuestras audiencias para que también haya una identificación y una colaboración con algunos medios de los distintos tipos que pueda haber. Muchísimas gracias, Álvaro. Aquí tenemos miembros de la cooperación, espero que puedan tener algún tipo de ideas para esto que Álvaro nos planteaba.
Pero Andrea, tú comentabas también esta problemática en redes sociales, con los troles, y estás un poco más del lado de producción en este momento. Entonces, no tanto como ver esa vulnerabilidad, sino cuáles desde tu perspectiva serían esas oportunidades de crear un entorno quizás un poco más favorable, atendiendo lo que Álvaro nos comentaba. Bueno, yo creo que ahora Álvaro dijo algo muy interesante. Estamos en una nueva realidad, y la nueva realidad son las redes sociales, la nueva realidad son los troles, y la nueva realidad también es la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo utilizarlo eso en beneficio para dar una comunicación más libre, más democrática? Ese es el reto, porque todo esto es muy experimental. Ahorita Costa Rica no tiene una normativa sólida en ese sentido para atacar a los troles. Yo en este momento me puedo abrir una cuenta, me puedo llamar Paquita la del barrio y empiezo a escribir cosas contra Álvaro, no puedo hacer nada, o sea, es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo puedo también alegar que estoy en el marco de la libertad de expresión, y ahí es donde nosotros tenemos que definir ese uso y abuso de la libertad de expresión, ¿verdad? Hasta dónde queda ese límite y ese respeto en el manejo de las redes sociales. Al no existir un cuerpo normativo en cuanto a ese tema de la comunicación digital, yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que procurar trabajar para que hayan discusiones sanas en la política de este país, y sobre todo moldear lo que es el debate público. Yo creo que eso es muy importante, es una realidad, tenemos que aceptarlo, no podemos estigmatizar tampoco las redes sociales porque tiene muchísimos beneficios, nos ha permitido tener el tema de la inmediatez, nosotros tenemos los datos en el momento real, y eso es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Incluso también el tema de por qué estigmatizar la inteligencia artificial, o sea, utilicémosla para beneficio de poder tener datos, manejar, hacer incluso interpretaciones. No podemos estigmatizarlo, sino aceptar que esta es nuestra nueva realidad y de ahí sacarle una ventaja provechosa, pero también teniendo un marco normativo que nos permita saber hasta dónde son nuestros límites. Muchísimas gracias. Estamos casi sobre el tiempo y quiero darle espacio a ustedes para que puedan hacer preguntas. Entonces, le voy a pedir a cada uno de los panelistas que en 30 segundos, ¿qué sería eso que es necesario prestarle atención este año para el año que viene? Que ustedes dicen, esto sí o sí. Andrea. Yo, muy rápido. Creo que es importante poner a discusión el tema de las frecuencias radioeléctricas. Y nosotros estuvimos siendo tendencia en el sentido que hace poco íbamos a tener un apagón mediático. Eso es un tema que acuña la libertad de expresión y tenemos que hablar al respecto. No es posible que simplemente nos dieran, 15 meses para resolver, pero eso es una curita. Eso no viene a solventar el problema y hay que ponerlo a discusión, y yo creo que eso es algo que teníamos que focalizarlo, y también el tema de la integración a la inteligencia artificial cuando estamos a casi 2 años para empezar otra vez el tema electoral. Entonces creo que en 30 segundos lo logré resumir. Muchas gracias. Aarón. Yo, llamaría la atención sobre un par de puntos. Primero, la aplicación de la normativa sobre la rendición de cuentas para tener un verdadero y seguro acceso a la información, y también, a través del uso de redes sociales, esto para paliar un poco el tema del bloqueo de los funcionarios públicos a seguidores, cuando los seguidores realmente están haciendo un uso responsable de sus redes para exigir cuentas y pedir información. Y también, el riesgo que está asociado al crecimiento de la incidencia del narco, que ya lo mencionaba Álvaro. Ese es un riesgo al que hay que ponerle mucha atención por la infiltración que va a tener, que está teniendo en todos los ámbitos, y en el de la comunicación en particular. Y mucha atención a la situación de las mujeres periodistas, el acoso no solo en las redes y en las conferencias y en tal, sino también las situaciones que pueden estar viviendo en sus propias redacciones. Eso también hay que ponerle mucha atención, y también en las instituciones públicas, donde todas las mujeres, estoy seguro que tienen historias de acoso por parte de funcionarios públicos. Álvaro. Cronometrado. Ustedes no lo ven aquí, pero yo dejé un poco más alta la vara. Me alegra que Aaron mencionara lo del acceso a la información pública. Entonces me voy con el otro punto,
y es la necesidad de avanzar en algo que se ha señalado ya incluso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de despenalizar los delitos contra el honor, y que sean específicamente de la materia civil, no penal, para que dejen de convertirse como un arma de amedrentamiento contra los periodistas, no solo como el caso de Marlon Mora, que está muy bien expuesto en el informe, sino también como otros, me incluyo, pero es que no soy el único, otros en donde hemos estado de, mira que mañana en la mañana van a presentar la denuncia, mira que mañana te van a querellar, mañana por la mañana, y es eso cuando uno es periodista y está tratando de entender la información para comunicarla al público y le dice, mira que mañana te va a querellar, eso no es algo que se le pueda desear a ningún colega, por supuesto. Y en 20 segundos nada más, pero más que cambios legales hay que trabajar en la cultura política, porque la amenaza de muerte de un troll a Vilma Ibarra, que también está mencionada en el informe, eso no se quita con un cambio en la ley, ni con una mayor pena, ni nada. Eso es cuestión de cultura política y de influencias, desde dónde vienen esas influencias hasta los troles o hasta personas físicas que amenazan a una persona periodista, ni qué decir si es mujer, ni qué decir si es joven, si es novato, si es inexperto o si tiene alguna otra condición que desde la sociedad se le pueda estigmatizar también. Sobre todo trabajar en el tema de cultura política, y que obviamente esto va mucho más allá de los medios de comunicación, pero este es un actor clave en esto. Muchísimas gracias por correr en este último 30 segundos. Preguntas de aquí de los panelistas. Sí, si me ayudan con un... Gracias. Muchas gracias. Buenos días, rector, con su venia. Primero felicitarlos, ¿no?, por el informe, por sus posiciones, y brevemente preguntar lo siguiente, ¿no? De todas las libertades, para la democracia quizá una de las más, todas son preciadas, pero quizá la más preciada, más que el voto, es la libertad de expresión, porque el voto es una expresión también, pero estamos viendo que en países con quien yo expreso mi voto no gana y gana el otro. Entonces, con lo cual, más es la libertad de expresión. Pero y estamos viviendo una época en que justamente los medios, como mencionó el doctor Murillo, han desarrollado las redes sociales, y vemos que ahora están al alcance de todos, ¿no? Están al alcance de todos. Pero cuanto más lo irónico y lo paradójico es que cuanto más desarrollo están, la libertad de expresión, ¿no?, concretamente que canaliza la libertad de información, ¿no?, y su contenido es la verdad, se ha perdido. Hoy día la verdad es la más dañada, es la más dañada, ¿y por qué razón? Y aquí va mi segunda parte. Porque ahora todos son periodistas, que es algo a mí también, que yo soy profesor de constitucional, embajador, y también a cada persona que invitan en mi país y habla de constitución le ponen constitucionalista, y yo no he escrito nada, y le ponen constitucionalista, ¿no? Pero en periodismo ahora todo el mundo se llama periodista y no lo son. Lo que hay gente mucha gente que está dando su opinión sin contrastar la información. No son de esos periodistas que suben al cerro y bajan con una historia, lo de mi época, sino que dan su opinión, ¿no? Y de pronto tiene una red, y de pronto digamos hace un espacio incluso de seguidores de millones de personas, pero que no salen de la sala de su casa y no contrastan, dan su opinión, pero no contrastan sus apreciaciones personales, ¿no?, que son muchas ideológicas y muchas se distan de la verdad, ¿no? Entonces esto me parece que la gran dañada aquí es la verdad, ¿no?, en lo que es la libertad de información, ¿no?, que es el contenido. No me extiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás alguna más antes de... Lo tenemos al lado. Ah, sí, gracias, no lo pude ver. Bueno, gracias. No quiero monopolizar las preguntas por la delegación del Estado peruano, pero para María Teresa, a raíz de lo que comentaba Álvaro, el tema de la Corte Interamericana que vio, es el caso Mauricio Herrera Ulloa hace ya muchos años, pero ha presentado de esto de lo que es la asistencia legal para el tema de libertad de expresión, alguna solicitud de medidas cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, he estado revisando mientras ustedes hablaban los últimos 3-4 años y no encontré ningún otorgamiento por parte de la Comisión de medidas cautelares. No significa que no haya sido solicitada, pero no lo visualicé. Entonces, lo digo porque
la medida cautelar ante la Comisión es un mecanismo disuasivo de protección hacia la vida e integridad de periodistas, el gremio de periodistas, pero también es poner el punto de visibilización o visualización de la situación en Costa Rica. Al menos para mí, como peruano, recién hace un mes en Costa Rica, es muy sorpresivo escuchar o ver este informe de libertad de expresión y conocer que en Costa Rica hay una criminalización o un ataque o hostigamiento hacia los periodistas en un país que de por sí parecía muy tranquilo. A la interna probablemente no lo sea. Entonces las medidas cautelares pueden tener ese doble impacto, tutelar, cautelar y a la vez de protección, pero también de poner una visibilización de un tema en la región, pensando en una comunidad internacional que está con la idea tal vez equivocada hace años de que no había un tema de vulneración de libertad de expresión en Costa Rica. Entonces no sé si María Teresa lo han pensado, han hecho alguna solicitud sobre medidas cautelares al respecto. Gracias. Creo que Carlos también tiene voy a hacerlo rápido para no quitar mucho tiempo. Recalcar un poco lo que hablaron sobre lo que defendemos es el derecho a la sociedad de estar informado. Mucho gusto, soy Carlos Herrera, periodista nicaragüense. Porque estoy seguro que hay una gran parte de la sociedad que ahora mismo vive en una falsa o creen que viven en un estado con libertad de expresión, ¿no? Porque pueden ir a las redes sociales y dar su opinión, pero eso no resuelve el otro problema, ¿no? Que es el derecho a estar bien informado. Entonces, definitivamente nosotros solo somos parte, ¿no? de eso, y en ese sentido todo lo que se me venía a la mente cuando estaba escuchando el informe era una palabra: tolerancia. Yo creo que, y nosotros lo vivimos obviamente en Nicaragua, es hasta dónde nosotros toleramos todo este tipo de cosas, y estas cosas yo creo que ya se pueden ir viendo en Costa Rica. Hasta cuándo un funcionario puede decir X o expresarse de cierta manera sin tener ninguna consecuencia, hasta cuándo pueden agredir a un periodista en la calle sin que hayan consecuencias. Entonces vamos tolerando poco a poco, y las primeras señales de que esa tolerancia se está volviendo ya en algo totalmente represivo es la autocensura. Lo primero que va a comenzar a pasar es que van a haber periodistas que simplemente van a decir: no, eso no vale la pena, pagan muy poco, no voy a arriesgar mi vida, la seguridad de mi familia. Entonces, poco a poco, periodistas ya se han ido retirando, ¿no? Ya han dejado el oficio porque se vuelve más complicado y más peligroso. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos hasta eso, cómo poner un límite, ¿no? ¿Qué podemos tolerar? ¿Qué es tolerable en una sociedad sana en este sentido? Gracias. Gracias. No sé si alguno de ustedes quiere contestar primero o yo con la de... Dale. Con las medidas cautelares. Una de las cosas que sucede y que ha sido un gran desafío para hablar de asistencia legal para periodistas es que en el entorno costarricense no es común tener ataques que requieran esa asistencia jurídica. Entonces, aquí lo que se usa primero es el amparo. Entonces siempre se va a la Corte Constitucional, se pide el amparo y la Corte efectivamente resuelve. Entonces esta idea de ir a un tribunal internacional no es lo primero, pero también hay un desafío bien interesante, y es que él o la periodista no quiere ser la noticia. Y esto, hablando un poco de lo que comentaba Aarón, de la carga mental que eso supone para un periodista, es gigantesca. Mencionaba el caso de Marlon. En la primera instancia lo estuvimos asesorando para hacer la apelación, y nosotros le decíamos como con total naturalidad: podemos ir a la Corte Interamericana, esto lo podemos pelear, y decía: sí, pero es que eso para mí representa 20 años de mi vida, con mis bienes embarcados, con la imposibilidad de salir del país, de vender, de comprar, de todo lo que implica para mi familia esta restricción. Entonces, cuando uno plantea esta posibilidad de seguir ese litigio estratégico, la primera reacción es: yo no sé si tengo la habilidad mental, primero la asistencia necesaria para lo que implica ese procedimiento, y creo que es parte también de la transformación que hay en cómo hacemos el litigio estratégico, qué tipo de asistencia podemos dar. Y en el otro sentido de, bueno, cómo utilizamos este sistema que es complementario además al sistema costarricense. Esto es un adelanto de una investigación que hemos estado haciendo con colegas de la Universidad de Costa Rica. Hemos evaluado sentencias de
segunda instancia en casos de difamación e injurias, y hemos notado, analizamos 56 sentencias de alzada, que en la mayoría de las querellas favorecen al periodista. Entonces es un procedimiento muy largo, pero que a fin de cuentas termina protegiendo la libertad de expresión. Entonces en Costa Rica creo que por la misma dinámica jurídica y comunicacional desde el medio no se ha planteado todavía esto. Por supuesto que es una opción, y desde que nació la oficina dijimos, ojalá tengamos que hacer el litigio estratégico y ver cómo podemos desafiar estas estructuras de poder a través de la Corte. Creo que todavía queda mucho camino para andar. Necesitamos más financiamiento para esto, necesitamos más apoyo. La oficina, como vieron, somos 4 personas básicamente para un trabajo gigantesco. Así que de nuevo, si alguien más quiere apoyarnos con este trabajo, toda la ayuda es bienvenida, porque para poder hacer ese litigio estratégico requerimos mucho más que 3 abogados en la oficina. Para terminar, ustedes... yo, ante lo que mencionaba el señor embajador sobre precisamente el tema de cómo ha habido una explosión de periodistas y periodistas, entre comillas, diría yo, porque la información se banaliza, la información se manipula. Digamos, en ese punto yo regresaría a lo que dice precisamente la Constitución, cómo hacerlo, cómo aplicarlo y cómo hacerlo efectivo es lo complicado ante tal explosión de redes sociales, y es el tema de que la libertad de expresión no es irrestricta, sino que tiene sus límites, sus responsabilidades por los abusos que se puedan cometer en el ejercicio de ese derecho, tal como dice literalmente la Constitución. Y en este punto, digamos, y yo hacía referencia precisamente al hecho de que cuando uno va a publicar, uno tiene que pensar muy bien, tiene que contrastar y todo. Y las redes sociales lo que hacen es abrir un debate. Muchas veces hay cosas rescatables, ya se abre un debate público sobre situaciones, necesidades y tal, pero al fin y al cabo el periodismo se centra en probar las cosas con hechos, con documentos, más allá de simplemente opinar que si tal persona no hizo porque yo creo en su buena fe, sino, digamos, ir a eso. Pero además, ya Álvaro hablaba del tema de educar a los funcionarios y a los políticos en particular, pero también hay que educar al lector. Hay que educar al lector desde su grado más básico a saber que, digamos, cuando usted necesita saber algo, usted va a la documentación, a los hechos, a las pruebas, que una persona al frente de un micrófono con un set muy preparado y una gorra y mucho financiamiento y diciendo el presidente hace lo mejor, te está aportando pruebas, te está diciendo que tal cosa no es corrupción, que tal cosa está bien hecha. ¿Qué pruebas fundamentan eso que ese periodista o pseudo periodista está diciendo? Eso diría yo. Bueno, respondiendo la pregunta del embajador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado sí que efectivamente todas y todos somos periodistas, pero también hay algo que es importante pedir a la gente, es como mantener esa rigurosidad periodística a la hora de ir a buscar la fuente, a corroborar la información y ser responsable de ese ejercicio crítico y sano del periodismo. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que apegarnos, respetando el fallo de la Corte en el marco de que son derechos humanos, pero también siendo responsables, que si vamos a ejercerlo, que sea riguroso, como se nos enseñó, me imagino que, que todos en nuestras aulas cuando estábamos estudiando periodismo, que debe ser responsable y riguroso y siempre apuntando al profesionalismo y a la excelencia periodística. ¿Por qué? Porque nos debemos a los lectores o a los televidentes o a la gente que nos escucha en radio. Y yo creo que partiendo de ahí es donde tenemos que marcar esa diferencia e instar a los periodistas, a los mismos personas que manejan sus redes sociales a buscar esa rigurosidad. Sí, yo solo en 30 segundos. Yo solo en 30 segundos redondeo un poco en esta idea de la cultura política. Hablaba mi compañero de la red interamericana, Carlos, sobre
el valor de la tolerancia. Eso no es una ley, es obligatorio ser tolerante, ¿no? Usted, embajador, hablaba también de repente todo el mundo es periodista, y bueno, yo lo entiendo, todos somos naturalmente comunicadores y nos encanta el chisme, ¿verdad? No hemos compartido aquí, por cierto, ninguno. Y tenemos una propensión natural a comunicar cosas que creemos que le pueda interesar a la familia, los amigos, el barrio o a una sociedad completa. Entonces eso yo creo que ya es imparable, la tecnología lo ha permitido con todo, y que ha permitido incluso que un político que tiene el récord de candidaturas presidenciales malgastadas en Costa Rica tenga ahora un programa de análisis de la actualidad, y diga, venga, infórmese con nosotros hacemos un análisis de la actualidad aquí en Costa Rica. Entonces uno dice, este señor es abogado, ha sido abogado de empresarios, ha sido diputado, ha sido candidato presidencial, obviamente hablo de don Otto Guevara, y entonces él dice, infórmese conmigo, y uno dice, bueno, y ahora resultó que es competencia mía directo. Bueno, está en su derecho, pero está en la educación de la audiencia, decir, bueno, ¿quién me está dando este servicio público? Igual que este señor, ¿es médico o está fingiendo ser médico? ¿Me va a vacunar? ¿Que esta es una vacuna de verdad o qué me está dando? Entonces es importantísimo, y por eso resalto que no estamos en una isla, la prensa, el periodismo, y que la educación es importantísima, y por eso también hay que reforzar muchísimo la capacidad crítica, el pensamiento crítico, lógico, la comprensión lectora, que es también otra columna que en Costa Rica por muchos años fue ejemplar y que ahora mismo se está olvidando. Perdón, y eso que dice Álvaro, tener claro muy bien los intereses de cómo y por qué informa una persona, como el ejemplo que pone Álvaro, Otto Guevara, qué intereses tiene al decir lo que me está diciendo. Esta no es la solución, pero ¿por qué no, cuando escriben su artículo o cuando se entrevistan, no firman con su número de colegiación? Porque de esa manera, o sea, no es obligatorio, puede haber gente que no sea periodista, pero lo ejerce, muchas veces son abogados, ¿no? Pero dar a entender, ¿no?, que acreditar incluso que la rigurosidad, el contrastar las fuentes y todo, yo soy periodista, forzaría de manera indirecta a los otros a que, sin tener la técnica, tendrán que agenciársela para poder empezar a hacerlo, ¿no? Pero, pues no digo obligar, pero libremente firmar con su código, la firma de sus artículos, es su código de colegiación, ¿no? Porque claro, las tesis tienen que estar obligados a colegiarse, que la libertad, y yo lo puedo entender, pero marquen la diferencia en que yo soy periodista, ¿no? Para obligar a los demás. Lo dejo ahí. Esta pregunta nos abre un debate todavía más amplio, que creo que más bien podemos llevar al café después. Creo que podemos pasar a las palabras finales y agradecerles a los panelistas. Me acompañan con un aplauso para ellos, por favor. Ok, para concluir, quiero agradecerles a todos por su presencia en este evento tan importante en el que hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo el informe de libertad de expresión en Costa Rica 2023. Un documento que, como hemos visto, refleja la situación crítica que enfrenta uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. La libertad de expresión no solo es un derecho, es también la base sobre la cual se construye una sociedad justa y transparente. Nuestro panel, integrado por los periodistas Álvaro Murillo, Aarón Sequeira y Andrea Solano, bajo la moderación experta de la doctora María Teresa Garrido, han profundizado en estos desafíos, destacando la necesidad de fortalecer las garantías para el acceso a la información y proteger a quienes ejercen el periodismo en un entorno cada vez más hostil. Las amenazas a la libertad de prensa, el uso de discursos estigmatizantes y la manipulación de la información en plataformas digitales
que se abordaron tanto en el informe como en el panel son un llamado urgente a la acción. Como se mencionó, no podemos permitir que estos ataques erosionen nuestra democracia ni que debiliten el trabajo valiente de los y las periodistas. Para cerrar, quiero invitarlos a que sigamos reflexionando y actuando sobre los temas discutidos hoy. La defensa de la libertad de expresión es una responsabilidad colectiva que exige el compromiso de cada uno de nosotros, desde la ciudadanía hasta las instituciones. Una vez más, gracias por acompañarnos y ser parte de este diálogo tan necesario. Es necesario seguir defendiendo cada día el derecho a una prensa libre, plural, crítica y a la libertad de expresión y al respeto de la labor periodística. Quiero recordarles que el informe pueden obtenerlo escaneando el código QR que se les proporcionó. También estará disponible a través de las redes sociales de la Universidad para la Paz y en la página web. Los invitamos a descargarlos y analizarlo. Y para finalizar, los invitamos a continuar la conversación y compartir entre todas y todos un cafecito. Muchísimas gracias a todos.